Hermanos radioescuchas de este programa, La Familia, el camino de la iglesia. En este momento presentamos el segmento doctrinal sobre el matrimonio y la familia. Un aspecto fundamental que nosotros debemos tener en cuenta en este tiempo, 50 años después del Concilio Vaticano II, es que los estudiosos lo consideran como un acontecimiento carismático, como un soplo del Espíritu sobre la Iglesia. Queridos hermanos, hemos dicho en los programas anteriores que si la teología es la ciencia que nos habla sobre Dios, sobre cómo conocer a Dios y la manera como Dios se nos revela, cómo se nos da a conocer, indudablemente esto nos tiene que interpelar a que tenemos que comprender que esta ciencia, la teología, tiene también un lugar. La teología no es utópica, no carece de lugar, sino que tiene una morada donde se practica. Y esta morada donde se practica la teología es precisamente la iglesia. Por tanto, fuera de la iglesia hay una teología dispersa. Son intentos muchas veces frustrados. Un acontecimiento, como hemos dicho, fundamental para toda la iglesia, aún hoy, 50 años después, fue el Segundo Concilio Ecuménico Vaticano, o el Vaticano II, conocido popularmente. Nosotros sabemos de que fue un acontecimiento crucial convocado por el hoy San Juan XXIII en 1959 y que lo continuó el hoy beato Pablo VI. Indudablemente un concilio eminentemente pastoral, de naturaleza pastoral, con sus esquemas cuya finalidad fue el encuentro, el diálogo entre la iglesia y el mundo moderno. Se buscaba rehacer un diálogo. Ya hemos hablado en los programas anteriores cómo el sujeto moderno, el hombre de hoy, se había aislado en su conciencia autónoma y en su universo autorreferencial. Y en este momento la modernidad acusa a la iglesia de aislarse del mundo. Por su parte, la iglesia insiste cada vez más en la vocación trascendental del ser humano. Por tanto, el matrimonio y la familia, en este contexto, ofrecerá el espacio idóneo para un diálogo. Pues en el matrimonio y en la familia se invita al sujeto, al hombre de hoy, al hombre contemporáneo, a abandonar su aislamiento, a abandonar su encierro, abriéndose a las relaciones fundamentales y constitutivas de su nombre y destino. Y se permite también a la iglesia adoptar el lenguaje de la experiencia humana sin temor a reducciones individualistas, sino teniendo en cuenta el centro mismo del Evangelio y la vocación al amor. En este aspecto tenemos que reconocer de que el amor nos precede. El amor está primero que mi yo, que mi subjetividad. Y la experiencia profunda del hombre, por tanto, no será el aislamiento, sino que será la vocación al amor. La comunión me lleva a salir al otro sin perder lo que yo soy. Así pues, el centro de la fe es también una comunión. En la medida que yo me acerco al otro, tanto más me afirmo a mí mismo. De ahí que entrar en Cristo es entrar profundamente en el ser humano. La familia, pues en ese contexto en que nos estamos hablando del Concilio Vaticano II, indudablemente como el sujeto, el individuo, la persona, el hombre contemporáneo está en crisis, también la familia lo está. Hemos hablado cómo se estaba promoviendo y se ha constatado esta realidad del sujeto aislado que tiene una conciencia autónoma y se considera como un universo autorreferencial. Y esto indudablemente sometió a crisis la institución familiar.
El matrimonio entonces se había secularizado, se había separado del ámbito de lo divino. Otro aspecto que también se constata es la privatización progresiva del matrimonio y de la familia. Y esto se rompe indudablemente cuando se pone a la familia como medio de diálogo entre la iglesia y el mundo. Otra realidad que afecta una connotación muy fuerte de la crisis de la familia moderna es el movimiento romántico, que había añadido un factor nuevo. La importancia decisiva que se concedía al sentimiento. Ya hemos hablado en el programa pasado del sujeto emotivo, ¿no? La importancia decisiva que se concedía al sentimiento al que la persona debía dar expresión para realizarse como tal. Y nace así el sujeto emotivo que vive en las emociones que más le mueven. Para el sujeto emotivo, mi verdad es lo que yo siento. Otra realidad es la separación progresiva entre el hombre y la naturaleza. Hoy no podemos negar de que la naturaleza es parte de mi personalidad. El universo que privado de lenguaje y sentido se hacía cada vez más ajeno a la persona. Y esta separación progresiva entre el hombre y la naturaleza es lo que lleva a crear esta realidad o esta visión burguesa de la familia. Ya hemos hablado que lo que está en crisis primordialmente es la familia burguesa. Y que la respuesta a la crisis de la familia burguesa es precisamente la familia cristiana. La familia burguesa es aquella que se edifica en el quehacer autónomo de los sujetos libres, que pueden darse y retirarse según su capricho. Es aquella que domina todo y que no sabe cuál es su centro, su fundamento, ni la vocación fundamental al amor tampoco la han experimentado. Por eso es la familia el recurso para que a través del Concilio Vaticano II la Iglesia pueda dialogar con la modernidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, por una parte se encuentra en la familia una clave para liberar al hombre de su aislamiento, para sacar al sujeto contemporáneo de su jaula, de su vida aislada, asocial. Aquí se comprende en la familia que el hombre nace de otros, que debe ser acogido por otros y por otras personas debe ser introducido en el mundo y que encuentra su plenitud solo viviendo para los demás. La familia pues será el recurso para que la Iglesia dialogue con la modernidad en el Concilio Vaticano II, porque como la fe cristiana es fe en el amor, la apertura que sucede en el matrimonio es también una apertura al Evangelio. Por tanto, el sacramento del matrimonio invita a mirar, a que nosotros contemplemos toda la obra de la redención desde la perspectiva del amor. Por eso, desde esta manera, la unión del hombre y la mujer ya no solamente será un vínculo entre ellos, sino también será un vínculo con el mundo, con el resto de los hombres. Es hermoso contemplar al respecto esa visión familiar que tenía del hombre, esa concepción antropológica que tenía del ser humano, el entonces obispo de Cracovia, Karol Wojtyła, donde en la aplicación pastoral del concilio en su diócesis, habló a este respecto de un enriquecimiento de la fe como clave para entender el Concilio Vaticano II. Y este enriquecimiento consistía no tanto en anunciar nuevos dogmas, sino en mostrar cómo la fe hace grande la vida, dándole un sabor más intenso y unos horizontes más amplios. Queridos hermanos, todo esto nos permite concluir que la cuestión del matrimonio y de la familia no era un tema marginal en las discusiones del Vaticano II. Sobre todo, y en un tono más positivo,
salen aquí al descubierto temas cruciales que abordan esta realidad, como la visión integral del hombre a la luz del amor, como una concepción encarnada de la persona, el interés también de la Iglesia por el bien común de la sociedad, el carácter central de Cristo para entender al ser humano y su camino, su destino. Hay, por tanto, tres elementos importantes en este debate que atestiguan la postura de la Iglesia, de nuestra Iglesia, sobre el matrimonio antes del concilio. Y es que, en primer lugar, la Iglesia afirmaba el carácter sagrado del matrimonio establecido por el Creador, de manera que éste no queda al arbitrio ni del individuo ni de la sociedad. Y aquí nosotros tenemos que considerar muy bien este aspecto, amados hermanos, queridos radioescuchas. Ciertamente el ser humano es libre para casarse con esta o con cualquier persona. Cada uno es libre para casarse con esta o con aquella. Cada uno es libre para realizar un acto, este acto. Pero no es libre para decidir que su matrimonio sea, por ejemplo, polígamo o disoluble. Esta realidad, otra postura de la Iglesia sobre el matrimonio antes del Vaticano II es que el matrimonio de los bautizados compete a la Iglesia y no solo al Estado. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Al Estado, ciertamente a la sociedad civil le toca vigilarlo, protegerlo, determinar sus efectos civiles, pero no puede decidir las condiciones para contraerlo ni juzgar su validez. En pocas palabras, la sociedad no puede definir la familia. Cuando un Estado toca el matrimonio y la familia, queridos hermanos, está tocando lo más sagrado que tiene la humanidad. De esta manera, pues, el matrimonio no es una realidad privada. Hoy se habla ya no de derechos universales de la persona o del ser humano, sino derechos individuales, derechos personales. Pero no es así. El matrimonio no es una realidad privada, ya que a través de él se introduce en la socialización a los hombres. Se introduce también al ser humano la visión cristiana de la vida. Y entonces esto va en contra de la concepción de la época moderna que tiende a privatizar la familia, desarraigándola de su entorno social. Un tercer elemento importante en esta postura de la Iglesia sobre el matrimonio antes del Concilio Vaticano II es que la Iglesia apoya el carácter sagrado del matrimonio. Y para apoyar este carácter sagrado del matrimonio acude al concepto de naturaleza. La naturaleza común a todos los hombres y establecida por el Creador. Nosotros sabemos que el hombre, nosotros mismos, somos seres distintos de los animales y que tenemos una naturaleza propia, sui generis. Y de nuestra propia naturaleza, creada por Dios indudablemente, de ella adquiere el matrimonio sus propiedades y sus fines. De ahí que solo respetando la ley natural inscrita en el mismo cuerpo, en nuestro cuerpo, como la ley que regula las relaciones sexuales y la generación y la educación de los hijos, solamente respetando la ley natural, solamente respetando nuestra naturaleza propia, puede el hombre comprender su camino y avanzar por él. En síntesis, podríamos decir que las posturas propias de la Iglesia sobre el matrimonio antes de este acontecimiento carismático, como fue el Concilio Vaticano II, es haber tenido en cuenta el valor sagrado del matrimonio, su relevancia social y su puesto dentro de la naturaleza.
Esto frente a una sociedad secularizada que veía el matrimonio como un asunto privado y donde se tiende muchas veces a aislar al hombre del universo, de la realidad. Entonces, ¿cómo ver que estas tres dimensiones reclamadas para la Iglesia, el valor sagrado, la relevancia social y el carácter natural del matrimonio, cómo ver estas tres dimensiones como realidades que no se imponen a la fuerza? Para ello, había un solo camino. Y el camino al cual acude la Iglesia es recuperar la cuestión del amor, el tema del amor, como clave para definir al ser humano. El amor en cuanto que abre la vida humana al encuentro con el otro y a su misterio, y que le abre también al servicio de la sociedad. El amor, siendo a la vez corpóreo y espiritual, nos ayuda a unificar al ser humano y también nos ubica dentro del universo. Pensamientos del Papa Francisco que inspiran a las familias. Aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa no recibir una sonrisa, no ser recibidos. Pesan ciertos silencios, a veces también en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado, intolerable. Encuentro de familias en Roma en octubre del año 2013. Hay tres palabras mágicas: permiso para no ser invasivo en la vida del cónyuge, gracias, agradecer lo que el otro hizo por mí, la belleza del decir gracias, y la otra, perdón, que a veces es más difícil, pero es necesario decirla. Audiencia general en la Plaza San Pedro, miércoles 2 de abril. En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables. Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús. Carta del 2 de febrero del Papa a las familias. El secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se pelea, y por eso aconsejo a los esposos: no terminen el día en que pelearon sin hacer las paces, siempre. Audiencia general en la Plaza San Pedro, miércoles 2 de abril. Iglesia, para todos ustedes presentamos el segmento teológico pastoral. Amados hermanos, en este segmento teológico pastoral hemos venido hablando en qué consiste la pastoral familiar, qué aspectos tener en cuenta en esta realidad eclesial. En el programa anterior pudimos también contemplar un poco esta realidad del sujeto emotivo al hablar del sujeto de la pastoral, y hoy quiero también continuar con esta misma temática de gran importancia en nuestro caminar. Indudablemente hemos dicho de que la pastoral familiar es el sujeto de la familia cristiana. Pastoral familiar, siendo sujeto de la familia cristiana,
tiene también necesidad del sacramento del orden, específicamente del sacerdote, pero también tiene necesidad de la Eucaristía. Y esto lo fundamentan las mismas escrituras. Por ejemplo, en los primeros siglos de la Iglesia, la Eucaristía se celebraba en el hogar, en la casa de una familia. La Iglesia precisamente nace en la familia. Hermoso aquellos bellos relatos que nos cuenta el apóstol San Pablo con Aquila y Priscila, quien les da un apoyo grande y real. El matrimonio tiene mucho que ver con el sacramento del orden. Por eso la teología sacramental los llama sacramentos al servicio de la comunidad. El matrimonio y el orden, por tanto, tienen una dimensión social, porque uno no se casa consigo mismo y el sacerdote no es sacerdote para uno mismo, sino para los demás. Yo no soy sacerdote por mí, sino para la Iglesia. Matrimonio y sacerdocio, sacramento del orden, son dos sacramentos que edifican, por tanto, a la Iglesia. En este aspecto también tenemos que considerar cómo en nuestra pastoral, como ya lo he remarcado muchas veces, cuando solo respondemos a las urgencias, a los problemas, la formación del sujeto pastoral, de la persona, resulta muchas veces secundaria. Y es que esta es una gran problemática porque crea mucha fatiga, requiere mucho tiempo. La formación necesita de mucho tiempo. Ciertamente, queridos hermanos, es difícil la pastoral familiar, porque casi no hay sujetos de este tipo de pastoral. Ciertamente, tenemos confianza, creemos, sabemos de que Dios hace las cosas. Sí, esto es verdad, pero las hace porque elige a personas y a estas personas tenemos que formarles. Una pastoral, por tanto, que solamente se reduzca a hacer acciones, a responder a los problemas, a las urgencias. Una pastoral de mera actividad, sin sujetos, es una pastoral vacía. Y esta es la pobreza de nuestra pastoral, porque hacemos tantas cosas, pero sin sujetos, sin personas. Y aquí tenemos que diferenciar indudablemente lo que es un operador pastoral de un sujeto pastoral. El operador es aquel que se presta para hacer una acción, que es especializada en todas estas cosas. Pero no debemos perder de vista una realidad, amados hermanos, y es que el mismo Cristo, nuestro Dios y Salvador, Cristo mismo no resolvió los problemas de su tiempo, pero sí salvó al mundo dando su vida. Esto es lo importante. Porque esto mismo es lo que debe continuar y hacer hoy la Iglesia, formar personas, así como lo hizo Jesús, formar personas que sepan afrontar estos problemas, personas con madurez humana y cristiana. Ahora también debemos tener en cuenta de que la fe resuelve los problemas. Hemos dicho y he mencionado que nuestra Iglesia no es el pare de sufrir. La fe tampoco resuelve los problemas, porque la fe lo que ve es el misterio, no los problemas. Afrontar los problemas es indudablemente con una perspectiva meramente activista, un vacío en nuestra pastoral. Muchas veces nos dedicamos nomás a afrontar problemas creyendo que nosotros mismos los vamos a solucionar. Y no es así. No hay solución. Solamente Cristo es la solución a todas estas adversidades. Si hemos dicho que la vocación al amor es una vocación
matrimonio es una vocación. ¿Qué significa esto? Que la vocación no es un sentimiento. Una cosa es el afecto, otras distintas son las emociones y otra cosa muy diversa son los sentimientos. Pero la vocación no es un sentimiento. Por tanto, la vocación al amor no depende, queridos hermanos radioescuchas, la vocación al amor no depende de lo que uno sienta. La emoción, el sentimiento, ciertamente dependen de mí, pero la vocación no depende de mí, porque la vocación es una gracia. Y por eso la pastoral familiar debe ser un don de Dios para la iglesia y debe nutrirse solamente en la vocación al amor. La vocación indudablemente tiene un elemento objetivo, que es la existencia de una persona que llama, como lo dice de una manera hermosa el Papa Benedicto XVI en su primera carta encíclica. Dios es amor, es el encuentro con un acontecimiento, con una persona. La vocación al amor no depende de lo que yo siento. La vocación es un elemento de gracia. Imagínense ustedes si la vocación dependiera nomás de mis sentimientos, de mis emociones, entonces esto sería terrible, porque si desaparece el sentimiento, también tendría que desaparecer la vocación. Ahora debemos considerar que así como en las bodas de Caná, ese hermoso relato que nos presenta el Evangelio, así como en las bodas de Caná Jesús estaba invitado, sin embargo, aquella pareja no lo esperaba. Esta es una realidad que se constata hoy en muchos matrimonios. Y si Jesús no está presente, mucho menos está presente la iglesia. Y para que el matrimonio hoy lo consideremos como sacramento, para que digamos que el matrimonio es sacramento, es precisamente porque la iglesia como comunidad de fe está presente. El matrimonio es una misión dentro de la iglesia. Y el amor esponsal descubre su misión en un amor que se ofrece como servicio a la familia. Esto indudablemente nos lleva a hablar de esta realidad que es el concepto teológico de estado eclesial, el estado de vida. Hemos hablado ya del sujeto de la pastoral. Ahora, esta realidad que nace precisamente porque pertenezco a la iglesia, yo tengo un estado de vida. ¿Qué cosa es un estado de vida? Es poner parte de mi vida en manos de la iglesia. La iglesia indudablemente es una comunión y solo la comunión, no el individuo, lo sabemos bien, constituye la iglesia. La iglesia no es una asociación. Las asociaciones ciertamente están formadas por individuos, pero la iglesia no es una voluntad nuestra. La iglesia en su misterio nos antecede, nos precede, es una realidad precedente. Y esta comunión al interno de la iglesia tiene una estructura donde cada uno de nosotros por el sacramento del bautismo cuenta y adquiere un estado de vida propio. Por tanto, la pertenencia a la iglesia es necesaria para encontrar una plenitud. La pertenencia a esta comunidad fundada por Cristo, a esta comunidad de fe, es un elemento de mi vocación que, como he dicho, se adquiere a través del sacramento del bautismo. Por tanto, a raíz del bautismo, porque pertenezco a la iglesia, mi vida tiene que ser un testimonio. Debo testimoniar aquello que he recibido. Porque de nuestro estado de vida, de nuestra condición de vida, es donde la iglesia habla. Así el testimonio
no es tanto de mi vida, sino de lo que Jesús ha hecho en mi vida, de lo que Él hace en mí. Un estado de vida, por tanto, en nuestra iglesia es un modo de cómo debemos nosotros testimoniar a Jesús. He dicho, el estado de vida es poner una parte de mi vida en manos de la iglesia. Y accediendo a esto no depende indudablemente solo de mi voluntad, sino también de la voluntad de la iglesia. Un estado de vida también depende de la voluntad del otro. Lo mismo que acontece en el matrimonio. El estado de vida es hermoso meditar esto, viene de la palabra stare, que significa disposición. Es una disposición, pero también viene de la palabra latina que significa estabilidad. De ahí que, meditando un poco sobre esta realidad, debemos tener en cuenta que la libertad es para prometer, no para exigir cosas. La estabilidad tiene que ver también con mi libertad. Y todo cambia cuando se ve que la libertad es por amar y no por exigir cosas. Al respecto, este gran santo, la mente brillante de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, dice que el estado de vida tiene una cierta perfección, una estatura y una misión. Depende de una estructura fundamental. Y la iglesia, nuestra iglesia como madre y maestra, como comunidad de fe a la cual pertenecemos y en donde profesamos, la iglesia necesita de diversos estados de vida en su interno para mostrar de esta manera la perfección de Dios. Así la iglesia hace del estado de vida, de nuestra condición de vida que adquirimos por el bautismo, un testimonio suyo. El estado de vida, por tanto, tiene que ver con la pastoral, porque el estado de vida es un bien pastoral. Este tema es importante, amados hermanos, considerarlo, porque incluso también nosotros en nuestro hablar eclesial utilizamos esto, ¿no? Por ejemplo, decimos, una persona puede o no puede comulgar según su estado de vida, según su condición de vida. Estamos hablando qué significa esto del estado o condición de vida. Sabemos bien de que la pastoral busca portar, así como el buen pastor busca portar, llevar a pasto bueno a las ovejas. Por tanto, en la preparación al matrimonio hay que cambiar, tenemos que cambiar la visión de la iglesia y hay que saber también cómo ayudar a estas personas que presentan estas problemáticas y que tienen una visión sacramental muy subjetiva. Porque no debemos olvidar que el sacramento tiene una dignidad en sí mismo. Y en la pastoral tengo yo necesariamente que abordar la verdad. La pastoral no es para hacer meras publicidad, meras publicaciones. Es para abordar la belleza, la verdad del Evangelio. Esto se constata, por ejemplo, en las catequesis, en nuestras catequesis, en las parroquias, por ejemplo, ¿no? Las catequesis sabemos que nacieron en las familias. Pero hoy, desgraciadamente, hacemos una catequesis separada de la vida de la familia. Así en la preparación a los sacramentos, la familia debería de estar presente. Debería de estar presente. Sin embargo, vemos que hoy no necesariamente es así. En este aspecto, queridos hermanos del estado de vida, pastoralmente, tenemos que tener en cuenta que la gran verdad y realidad de la misericordia no significa ser tolerantes con el mal. Misericordia no es tolerancia del mal.
Misericordia es saber distinguir el mal con el bien. Y si se trata de que la iglesia vive para evangelizar, como lo dice el beato Pablo VI, entonces evangelizar tiene que ser mostrar la verdad que está en el corazón del hombre. Hoy, desgraciadamente, muchos de nosotros en nuestra pastoral confundimos la misericordia con la compasión. Vemos el mal y lo toleramos, y con eso creemos que somos misericordiosos. Cuando en verdad la tolerancia con el mal no es amor. Desgraciadamente hoy en nuestra sociedad el fundamento no es el amor, sino que hay ciertos rasgos de tolerancia. Hoy se confunde la tolerancia con la misericordia. Y la misericordia no es compasión, no es ni sentimiento, no es tolerancia. Hoy, también en el ambiente cristiano, nosotros mismos hemos secularizado la misericordia. ¿Y qué cosa es la misericordia? Por ejemplo, para el Nuevo Testamento, la misericordia es el corazón de Cristo, que tiene por objeto, que tiene por fin hacer que el ser humano sea un hijo. Hermanos, en este aspecto, la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia no es una obsesión, sino un aspecto esencial del Evangelio. Así pues, cuando falta la misericordia entre los esposos, es cuando se da la separación en el matrimonio. Por tanto, el problema aquí no es tanto de una regla, de una norma, de una ley, sino que no se vive la verdad del amor y de la misericordia.